Bueno, compañeras y compañeros, arrancamos la charla central del día de hoy, el tercer día del campamento de la TPR, el sexto campamento de la TPR, que hemos decidido denominar en marzo paro general de 72 horas, porque la gran novedad, la gran noticia, lo más importante que queremos decir en esta charla y que tenemos que desarrollar como planteo es el hecho de que vamos a asistir el 6, el 7 y el 8 de marzo a un paro nacional de 72 horas en Argentina. Un aplauso al movimiento obrero, que en marzo va a ser protagonista de una enorme, brutal, inmensa lucha política y lucha popular antimacrista. Nosotros vamos a un marzo plagado de movilizaciones multitudinarias contra el gobierno de Macri. Va a ser un mes bisagra en 2017, el mes de marzo, el mes en el cual estamos por ingresar ya el propio miércoles de esta semana que entra. Vamos a tener el 6 de marzo paro nacional de todos los gremios nacionales docentes y vamos a tener el 6 de marzo paro nacional de ATE, es decir, de los estatales. Ambos gremios han decidido que ese paro se extienda también al 7 de marzo, día en el cual se va a desarrollar la movilización de la Confederación General del Trabajo y día en el cual ya los editorialistas de la derecha reconocen que inevitablemente va a haber un paro general. Que no lo han podido evitar, que se ha convertido en una realidad y que para ir a la marcha los trabajadores van a abandonar su puesto de trabajo al mediodía y van a marchar masivamente al Ministerio de Producción, que está a pocos metros de la Plaza de Mayo, por lo cual lo más probable es que tengamos una Plaza de Mayo colmada de trabajadores el 7 de marzo contra el gobierno de Macri. Que paren todos los gremios nacionales docentes, en primer lugar CETERA, y que pare ATE no es un dato menor porque son los dos gremios estructurantes fundamentales de dos de las tres centrales sindicales nacionales en nuestro país. Y que el 7 de marzo pare también en gran parte los trabajadores enrolados en la CGT, pone de relieve que efectivamente estamos frente a un paro de 72 horas. Porque no solamente tenemos los paros nacionales de los gremios docentes, de ATE, y también el que van a desarrollar objetivamente los trabajadores de la CGT el 7 de marzo, sino que el 8 de marzo tenemos el paro internacional de mujeres, que en Argentina va a tener una adhesión, un acatamiento multitudinario, porque ya hemos visto cómo durante los últimos meses y los últimos años las mujeres de Argentina han sido la vanguardia de la lucha de las mujeres a nivel internacional, contra la violencia hacia la mujer, contra la violencia de género, contra la doble opresión que se desarrolla sistemáticamente contra la mujer trabajadora y a favor de la unidad con todo el movimiento obrero en la lucha contra el gobierno de Macri. 6, 7 y 8 de marzo vamos a un paro general de 72 horas. Y así arranca marzo, y esa va a ser la tónica de marzo. El 13 de marzo, 5 días después de la movilización a Plaza de Mayo y el paro de mujeres, va a haber una multitudinaria movilización piquetera a la Plaza de Mayo también, y el 15 de marzo va a ocurrir el tercer ruidazo nacional convocado por las multisectoriales contra los tarifazos de Aranguren y de Macri. Fuera Aranguren, vamos a tener a los sindicatos, al movimiento obrero, al movimiento piquetero, al movimiento de mujeres, al movimiento de multisectoriales contra los tarifazos, cuya lucha ya se viene desplegando este mes que pasó, el 22 de febrero, con la jornada de lucha de las multisectoriales en red, que tuvo cacerolazos y movilizaciones enormes. Por ejemplo, la movilización multitudinaria en Morón y Aedo por Avenida Rivadavia contra los cortes de luz y los tarifazos, y así también en muchos otros barrios en la provincia de Buenos Aires
y en la ciudad de Buenos Aires. Y es una lucha que por lo tanto pone de manifiesto a un movimiento obrero encabezando a todo el movimiento popular argentino que va a salir a la calle este marzo. 6 de marzo, 7 de marzo, 8 de marzo, 13 de marzo, 15 de marzo. El 22 de marzo, muy probablemente sea el 22, va a haber una marcha federal educativa contra el ataque a la paritaria nacional docente, contra el intento de imponer un tope salarial de 18% en 4 cuotas a los docentes de la provincia de Buenos Aires y a los docentes de todo el país. Y también va a ser una marcha federal en defensa de la cultura, en defensa de la ciencia y en defensa de la salud. Porque es muy importante eso. Porque en la última reunión de la que participé de Articulación Popular, la dirección de la CTA informó que en la última reunión que tuvieron como gremio nacional y en la última reunión que hubo también de CETERA, decidieron impulsar un frente nacional en defensa de la educación, de la cultura, de la ciencia y la salud, uniendo a los gremios docentes con el movimiento estudiantil, con el movimiento de lucha del CONICET, con el movimiento de lucha de la salud, donde la CICOP está protagonizando paros provinciales sistemáticamente contra la paritaria de miseria de Vidal, y también en la unidad con los trabajadores de la cultura que están sufriendo recortes por parte del gobierno de Macri. Se unen todos esos sectores y juntos van a protagonizar una movilización 21 o 22 de marzo a la Plaza de Mayo, nacional. Y luego de eso vamos a tener el 24 de marzo una movilización multitudinaria a la Plaza de Mayo. Ya el año pasado la movilización desbordó todas las expectativas. Fue la marcha más grande de la historia de los aniversarios del 24 de marzo. Y después de esa movilización tuvimos todas las provocaciones del macrismo contra el movimiento de lucha contra los genocidas y la dictadura, con las declaraciones negacionistas, no solamente de lo pérfido, a quien rajamos, no solamente de Gómez Centurión, al que tenemos que rajar de la aduana, no solamente por chorro, sino por negacionista y cara pintada, sino también de Abruj, que salió a relativizar el número de desaparecidos siendo el ministro nacional de Derechos Humanos. Un gobierno negacionista, cómplice abierto de los genocidas de la dictadura, que ha provocado a lo largo de un año entero una lucha histórica del pueblo argentino. Bueno, esa provocación no va a ser gratuita y es muy probable que este 24 de marzo la marcha Plaza de Mayo sea más grande incluso que la del año pasado. Vamos a tener una movilización extraordinaria. La maniobra que pretende desarrollar el macrismo a partir de la cárcel al genocida Milani no va a progresar, porque la noticia del 25 de marzo no va a ser de ninguna manera que hubo 2 marchas separadas, sino que va a ser que hubo un pueblo entero en las calles en todo el país repudiando al gobierno genocida de Mauricio Macri. Eso es a lo que vamos a asistir en Argentina y en la Plaza de Mayo. Y para finalizar, el mes de marzo va a concluir con otro paro nacional. Y esto es muy importante, porque la noticia es que la propia dirección de la CGT ha anunciado públicamente que si después de la marcha del 7 de marzo el gobierno no modifica su política, el 30 de marzo va a haber paro nacional de la CGT. Lo han dicho 2 de los 3 miembros del triunvirato, lo ha dicho también el secretario de regionales de la CGT, que es Francisco Gutiérrez, y no solamente eso, sino que en la reunión de articulación popular y en el plenario conjunto que hicieron las 2 CTAs, las CTA resolvieron que incluso en caso de que la CGT decida no ir al paro el 30 de marzo, fecha en la cual se cumple el 35 aniversario del paro general de la CGT Brasil contra la dictadura militar,
Si la CGT decide no parar el 30 de marzo, las dos CTAs van a ir al paro nacional. Articulación Popular va a apoyar el paro nacional y nosotros como tendencia piquetera revolucionaria vamos a militar para que también el 30 de marzo haya paro nacional. Entonces tenemos un marzo que arranca con paro nacional y termina con paro nacional. Y en el medio va a tener movilizaciones multitudinarias. 8 fechas clave de lucha política callejera contra el macrismo que van a desnudar el carácter antipopular y reaccionario del macrismo en absolutamente todos y cada uno de los terrenos. Y no solamente tenemos estas 8 fechas, sino una más. 9 fechas tenemos en marzo. El 1 de marzo, el Frente Argentino Migrante, que nosotros integramos plenamente como tendencia piquetera revolucionaria y agrupación villera piquetera, agrupación que cuenta en sus filas con una enorme cantidad de compañeras y compañeros inmigrantes de Paraguay, de Bolivia. Vamos a marchar el 1 de marzo a la apertura de sesiones legislativas del Congreso a exigir que se entierre definitivamente el proyecto de ley, el DNU del macrismo, que agrede a los migrantes y restablece la legislación videliana de persecución fascistizante contra los inmigrantes. Vamos a derrotar el golpismo fascista y dictatorial contra los inmigrantes que está desplegando el gobierno de Mauricio Macri. Y la primera gran medida que vamos a desenvolver en ese sentido es la marcha del 1 de marzo. 9 fechas, cita de honor para la TPR, para la ABP, para las piqueteras, para el FER, para todo el movimiento popular argentino. Vamos a desenvolver durante el mes de marzo, y cuando reunamos el Congreso de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, vamos a estar en una nueva realidad marcada por esta enorme lucha de masas contra el gobierno de Macri. ¡Enorme! Es muy importante que nosotros visibilicemos cómo esta lucha de marzo se inscribe en un cuadro político donde el macrismo sufre y atraviesa crisis tras crisis y no logra tomar la iniciativa política. Bullrich en la charla que dio en 2014 dijo esto de que nos meten 12 medidas para agredirnos, mientras nos negocian una nos hacen pasar las otras 11, cuando nos damos cuenta de las otras 11 nos hacen pasar la número 12 y en definitiva terminan imponiéndonos todas sus condiciones. Bueno, Bullrich, lamento decirte que el DNU para bajar, mejor dicho, el proyecto para bajar la edad de imputabilidad ya fue derrotado. Tuvieron que retroceder y eliminar del proyecto de reforma del Código Penal la baja de edad de imputabilidad. Un triunfo político enorme del movimiento popular. No pasó ni siquiera el debate de las comisiones de especialistas, donde absolutamente todas las organizaciones de derechos humanos, de izquierda, las organizaciones no gubernamentales internacionales, todas rechazamos la baja de la edad de punibilidad. Y nosotros como TPR formamos parte de esa campaña. No a la baja. Porque acá el problema de la inseguridad no son los jóvenes menores de 16 años, que dicho sea de paso son una absoluta ínfima minoría de quienes cometen delitos, 3%. Menos del 3%, sino que acá el problema de la inseguridad es el gobierno de Macri, su policía, su aparato represivo, cómplice de los tratantes, cómplice de las mafias de narcotraficantes, cómplice y articuladores de las zonas liberadas, y no la juventud. Todo preso es político. Todo preso es político. Por eso nosotros hemos lanzado la agrupación Todo Preso es Político para rechazar la criminalización de la juventud, para rechazar esta campaña persecutoria,
para defender los derechos políticos y sociales de los presos que son humillados, que son vejados, que son torturados en esta cárcel de este régimen social capitalista y de este gobierno macrista, que lo único que hace es reproducir a una escala mucho más virulenta todas las condiciones políticas y sociales que engendran y desarrollan el crimen. Y por eso, como tendencia piquetera revolucionaria, nos sentimos parte y nos sentimos orgullosos de haber derrotado el intento de la baja de punibilidad, y vamos a seguir para derrotar todo el intento de reforma reaccionaria del Código Penal, todo el intento de desarrollar esta legislación represiva, y vamos a desarrollar una lucha política en todos los planos en este terreno. Es muy importante esta pelea. Ya hemos creado la página de Facebook, la cuenta de Twitter de la agrupación Todo Preso es Político. Numerosas compañeras y compañeros han planteado su voluntad de sumarse a esa lucha política para desarrollar esa organización y ese trabajo político en las cárceles. Y es un orgullo para nosotros como tendencia piquetera revolucionaria poder estar anunciándolo en este campamento. La derrota del intento de bajar la punibilidad se circunscribe a un cuadro político de crisis para el macrismo. Y esto es muy importante que nosotros lo discutamos, porque nosotros venimos de un diciembre donde el macrismo se vio derrotado teniendo que aprobar la ley de emergencia social y teniendo que retroceder en su intento de mantener el impuesto al salario e incluso incrementarlo. La apuesta del macrismo era que después de todo el primer año de recuperar lo perdido por la década robada, de terminar de solucionar todos los problemas con la herencia, la pesada herencia y compañía, pues iba a arrancar la recuperación, iban a poder efectivamente llevar adelante el cambio que ellos se proponían. La luz al final del túnel de la cual hablaba Michetti. ¿Se acuerdan de todo lo que dijeron durante todo el año anterior para decirle a los argentinos que en 2017 se solucionaban todos los problemas, arrancaba la recuperación económica y Cambiemos iba para adelante? Bueno, no. La luz al final del túnel, de la cual hablaba Michetti, es el proyecto de ley de juicio político a Mauricio Macri. Llegó 2017 y Macri arranca las sesiones legislativas con un proyecto de juicio político para investigarlo en el Congreso de la Nación por el fraude con el Correo Argentino y por el fraude con el blanqueo a sus familiares. Un chorro con mayúscula, Mauricio Macri, que tiene que ser investigado por el Congreso de la Nación, que tiene que ser juzgado por los representantes del pueblo y que tiene que ser destituido por atacar sistemáticamente la Constitución Nacional, establecer un régimen golpista inconstitucional y protagonizar el gobierno más corrupto del mundo. Eso es el gobierno de Macri, esa es la luz al final del túnel. No hay luz para Macri al final del túnel. Hay una profunda oscuridad. Y estamos orgullosos de haber sido la primera organización política en Argentina en haber planteado el juicio político a Mauricio Macri. Lo planteamos públicamente hace poco más de un año, el 14 de febrero de 2016, en nuestra carta abierta a Cristina Fernández de Kirchner, reclamándole al Congreso de la Nación que presente el juicio político a Macri, porque ya en ese momento quedaba claro que era un gobierno golpista que había clausurado el Congreso para modificar de forma inconstitucional el régimen impositivo, tributario, militar incluso, con la posibilidad de derribo de aviones, pasando por encima del Congreso. Un año después, un grupo de diputados nacionales ha presentado el proyecto de ley. Gran triunfo político. Gran triunfo político. Pido un aplauso para esta lucha política tenaz para echar al gobierno de Macri. Y por eso nosotros
hemos discutido el día de hoy una resolución que queremos colectivizar en esta charla y queremos impulsar a partir de hoy mismo, que es que el 1 de marzo, cuando termine la movilización del Frente Argentino Migrante, vamos a desarrollar un acto político frente al Congreso de la Nación, abierto a todas las organizaciones, al Frente Argentino Migrante, a todas y cada una de las organizaciones antimacristas, reclamando que el Congreso vote a favor del proyecto ya presentado de juicio político. Así que vamos a convocar con fuerza a la marcha del Frente Argentino Migrante y cuando termine al acto abierto por el juicio político a Mauricio Macri en el Congreso de la Nación. Es un juicio político en defensa de los docentes, es un juicio político en defensa de los metalúrgicos, es un juicio político en defensa de las mujeres, en defensa de los vecinos que sufren los tarifazos, en defensa de los piqueteros y los desocupados, en defensa de los estudiantes, los trabajadores del CONICET, de la salud, de la cultura, de la lucha de los derechos humanos y de todo el movimiento popular argentino. Todo el movimiento popular que va a salir a la calle en estas 9 fechas emblemáticas de marzo tiene que tomar como propia la bandera del juicio político. La bandera del juicio político volvió locos a los editorialistas de Clarín y La Nación. Sobre todas las cosas porque tiene estampada la firma del presidente del principal partido opositor de Argentina, que se llama Gioja, presidente del PJ. El presidente del Partido Justicialista acaba de firmar un proyecto de juicio político a Macri. Bravo. Esto es muy importante, la situación política. A todos los que nos decían, no, pará, está muy apurado, el tipo tiene que terminar el mandato, 4 años, no hay que quemar la nave de a poco, que reviente al movimiento obrero, el movimiento obrero se dará cuenta que tienen que dejar de votarlo dentro de 4 años, nosotros decíamos, no vamos a esperar y permitir que Macri reviente a los trabajadores, hay que tomar medidas políticas urgentes para evitar que se desarrolle esa sangría. Hubo un año de sangría, y la crisis política y la lucha política de la cual nosotros hemos participado ha generado las condiciones para que el presidente del PJ, el mismo PJ que tiene en su dirección a Pichetto, que votó la ley de buitres, a Bosch y compañía, el presidente de ese partido firmó el juicio político. Todos los partidos, diputados, senadores, grupos y partidos políticos de este país se tienen que pronunciar en torno al proyecto de juicio político. Bocio se pronunció en contra, traidor macrista. Pichetto se pronunció en contra, traidor macrista. Massa se pronunció en contra, traidor macrista. Que lo sepa todo el país. Macri se quiso chorear para su padre 70.000 millones de pesos con lo del correo argentino. Y Massa, Bocio, no Gioja, Bocio y Pichetto rechazan abrir una investigación en el Congreso sobre ese robo. El proyecto de juicio político es para abrir una investigación. Si después de la investigación los diputados y senadores deciden que no es culpable, lo exoneran y listo. No quieren ni siquiera investigarlo. Son cómplices de Macri. Ahí está claro el rol que juega el Frente Renovador de Sergio Massa y el rol que juegan los traidores del PJ. El rol que juegan los traidores del PJ. Bloqueando el juicio político. Hay que ir a dar una lucha política brutal. Es fenomenal la crisis política abierta. Tenemos una gran oportunidad. Tenemos que ir a desplegarla. Y se tienen que romper todos los partidos políticos de este país donde haya dirigentes que rechazan el juicio político. ¡Que se rompa el PJ! ¡Que se rompa el PJ! ¡Que se rompa el Frente Renovador! ¡Que se rompa el Frente de Izquierda! ¿Cómo puede ser que digas que sos de izquierda y todavía no te pronunciaste a favor del proyecto de juicio político contra Macri? Estás a derecha de Gioja, hermano. Pitrola, estás a derecha de la Barrick Gold. Te lo repito, Pitrola, estás a derecha de la Barrick Gold. Porque no dijiste ni una palabra sobre el proyecto de juicio político a Mauricio Macri. Es un escándalo. Eso es izquierda. Eso no es izquierda.
Eso no es izquierda de ninguna manera. Por eso la necesidad del partido piquetero para desenvolver esta lucha política hasta sus últimas consecuencias. Y por eso es muy importante, insisto, la convocatoria al acto del 1 y la lucha política a favor del juicio político. Hay todo un camino para recorrer, del cual tiene que terminar quedando claro quién es cómplice de Macri y quién está en contra de Macri en este país. Por eso tenemos que ver que tenemos un marzo donde tenemos que ir a fondo en esta lucha antimacrista. Y que esta respuesta del movimiento obrero, que tiene que estar vinculada a la pelea por el juicio político, es fundamental. Macri se juega una parada clave en marzo. Marzo va a ser clave a la hora de definir si Macri gana o pierde las elecciones. Porque la burguesía le exige a Macri, como condición para apoyarlo en las legislativas de agosto, cuando son las PASO, que antes demuestre que tiene capacidad para reventar al movimiento obrero. La burguesía le exige a Macri que antes de agosto demuestre que puede reventar la paritaria docente nacional, que puede meterle ese tope salarial, que puede meter los convenios flexibilizadores en rama de la industria como petroleros, el ESMATA y compañía, que puede reforzar toda esta legislación represiva con el tema de la reforma migratoria y compañía. Y esas son las condiciones que le pone la burguesía para apoyarlo a Macri. Si Macri logra eso, podemos tener un agosto donde Clarín y La Nación le estén militando la campaña electoral al macrismo. Si Macri no logra eso, vamos a lograr que se profundice la división entre ellos y que Macri sufra una estrepitosa derrota electoral. Y una estrepitosa derrota electoral del macrismo es, sin lugar a dudas, un triunfo en toda la línea del movimiento popular. ¿Por qué? Porque Macri está protagonizando, encarnando un ataque directo, brutal, contra los trabajadores, sus organizaciones, sus condiciones de vida, y está modificando el régimen político en un sentido golpista, lo cual tiene que ser frenado de inmediato. De inmediato. Si Macri gana las elecciones, tiene otras condiciones para venir a rompernos la cabeza. Por eso, esta remera que tenemos puesta hoy, que en su espalda dice por la derrota electoral del macrismo en las legislativas de 2017, nosotros la vamos a desplegar con toda energía este marzo, porque sabemos que si este marzo le torcemos el brazo a Macri, hemos ganado un mes en la lucha política para que pierda las elecciones. Entonces, compañeras y compañeros, vamos con todo a militar el marzo antimacrista. Y en ese sentido, una de las tareas que tenemos que desenvolver y que queremos plantear en esta charla a las compañeras y a los compañeros que están en el campamento, sobre todo a las compañeras las piqueteras, es la necesidad de que las mujeres sindicalistas, trabajadoras, que van a marchar el 7 de marzo, marchen todas juntas y le exijan a la CGT que el 8 de marzo convoque al paro general. Queremos una columna de mujeres sindicalistas y políticas, todas juntas, yendo a la marcha del 7, poniéndose frente al palco y reclamándole a Daer, a Acuña y a Schmidt, esos tres machistas, que convoquen al paro el 8 de marzo. Se lo decimos a Malena Galmarini, se lo decimos a todas las mujeres de todos los partidos políticos, se lo decimos también a Cristina, a la que le proponemos que cuando salga de declarar en Comodoro Pi, y acá dejamos asentada nuestra posición de que rechazamos la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, que sigue desenvolviendo el aparato judicial reaccionario, que cuando salga a declarar se sume a la marcha del 7, a la columna de mujeres, y respalde abiertamente el paro del 8 y le exija a la CGT que pare el 8.
es una de las formas que tenemos para reforzar esta lucha contra el macrismo. La paritaria docente, que también es una lucha de las mujeres trabajadoras y de todo el movimiento obrero, es el otro gran desafío que tiene planteado el movimiento obrero en este país. Porque es la gran prueba de fuego para el macrismo y para el movimiento obrero. Si hay un caso testigo hoy en el movimiento obrero, es el de la paritaria docente. Porque con la paritaria docente el gobierno quiere marcar la pauta de todo el resto de las paritarias que son en abril. La gran mayoría de las principales paritarias de este país son en abril. Entonces el macrismo pretende en marzo resolver la paritaria docente con un tope del 18 en 4 cuotas y que no haya paritaria nacional para dividir las negociaciones provincia por provincia y reventar más fácil el salario docente. Está jugado a fondo el gobierno para desarrollar este objetivo contra los docentes. Clarín dice públicamente que el gobierno decidió ir a una guerra contra los docentes. El gobierno decidió ir a una guerra contra los docentes. Literalmente Clarín dice que Vidal va a desarrollar una agitación y una propaganda para tratar de colocar a los docentes y sus sindicatos en el mismo nivel que las mafias policiales y los narcos. Entonces, para Vidal, los narcos, la mafia policial y los docentes son todos lo mismo. Se le va a transformar en un boomerang. Clarín publicaba encuestas hace algunos meses que decía que las luchas obreras con mayor aceptación, las movilizaciones con mayor aceptación social, son las de los docentes. Es lógico. Los padres ven cómo es un desastre el estado de las escuelas, el salario miserable que cobran los docentes, y es una lucha absolutamente respaldada por el pueblo argentino. Y Macri elige poner como enemigo a los docentes. Para demonizar a los docentes también decidieron concentrar los ataques en la figura de Baradel, diciendo que Baradel hace el paro porque es kirchnerista, porque se quiere colocar, posicionar en la interna en la CTA, que va a tener elecciones conjuntas en 2018, porque quiere también condicionar la designación de listas electorales para tener un lugar en las listas de PJ, el kirchnerismo. Es decir, que básicamente una huelga nacional de 72 horas de 5 gremios docentes nacionales obedecería a los caprichos políticos de un tipo que se llama Roberto Baradel. No tiene pies ni cabeza. El ataque a Baradel esconde un ataque reaccionario contra el derecho a huelga de los docentes y la participación y la militancia política de los docentes. Le dicen a Baradel que para sistemáticamente para defender una corporación, su propia mafia sindical. Están atacando el Repudiamos el ataque al derecho a huelga que está desplegando el gobierno de Vidal y la justicia bonaerense. Ahora la justicia falló que para los docentes día que se les descuenta. Ahora sacaron una consigna. Tiraron una consigna. El ministro Ferrari, ministro de Justicia bonaerense, que no sabemos qué hace opinando de una lucha sindical, que no es un problema judicial. Judicializan una lucha obrera. Es un escándalo. Bueno, el ministro de Justicia Ferrari acuñó una frase que es: sin trabajo no hay salario. Sin trabajo no hay salario. Esa es la consigna. Entonces si vas al paro, te cagas de hambre. Es el concepto que quiere instalar en este país. Eso no es Argentina, le aclaramos al macrismo. En Argentina está consagrado como un derecho constitucional la huelga y la protesta. Aparte esconde un problema más profundo. Si sin trabajo no hay salario, ¿qué pasa con todos los desocupados? ¿Vamos a eliminar cualquier tipo de asistencia social a los desocupados porque no tienen trabajo? Salario es un derecho. El trabajo lo niega el gobierno. Y el gobierno es responsable de garantizar las condiciones salariales y de toda índole
para que todo trabajador argentino tenga trabajo y salario. El salario es un derecho constitucional, Ferrari. No está supeditado a si el laburante hace huelga o no. Otra modificación inconstitucional del régimen político que quiere consagrar el macrismo con el fallo de un tribunal local de la provincia de Buenos Aires. ¿Desde cuándo un tribunal de la provincia de Buenos Aires puede modificar la Constitución y anular el derecho a huelga? ¿Me quieren explicar? Juicio político a esos jueces. Vamos. No a los jueces que pasaron a favor de la paritaria bancaria. A esos jueces tiene que haber juicio político. Y también a Ferrari, y también a Vidal, por el ataque que están desenvolviendo contra los docentes. Heidi, un carajo. Heidi, un carajo. Heidi está protagonizando, es la cabeza, la punta de lanza de este ataque a la docencia, que es un ataque a todas las paritarias y por lo tanto a todos los trabajadores. Todos los trabajadores tenemos interés, toda la clase obrera argentina tiene interés en defender la paritaria docente. Es una causa popular. Va a dividir aguas en este país. Entonces en este país tiene que quedar claro quién está con los docentes y quién está con Macri y Vidal en el ataque a los docentes. Y en ese sentido saludamos que la gran mayoría de los partidos políticos de este país ya se ha colocado al lado de los docentes. Porque lo ha hecho el Frente de Izquierda, lo ha hecho el Partido Justicialista, reunido el otro día en San Vicente, recibiendo a la CETERA y apoyando su reclamo. Lo ha hecho el Frente Renovador, que en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para que Vidal informe qué está haciendo para proteger la seguridad de Baradel, que ha sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones recientemente. Es decir, que todos los partidos de este país, salvo el PRO, están atacando a la docencia. Te vas a quedar muy solo, Macri, en este ataque a los docentes. Vas a sufrir otra gran derrota política, que incluso es independiente de cómo termina definitivamente la propia paritaria. Porque el costo político que va a pagar el macrismo por haber sido tan virulento contra los docentes lo va a pagar igual. Entonces vamos a una lucha política para que triunfe la huelga docente, para que haya paritaria nacional docente, para que haya aumento del 35% en todas las provincias. San Luis ya dio un aumento del 40%, lo cual demuestra que se puede dar un aumento superior al tope salarial que pretende el macrismo. Y vamos para que ese triunfo de la lucha docente sea el triunfo testigo para alentar la lucha de todo el movimiento obrero por la derrota del macrismo, el triunfo de la lucha salarial de las paritarias y el triunfo de la lucha contra los despidos. Y dado que estamos en una charla sobre el movimiento obrero, no podemos dejar de mencionar un hecho escandaloso que acaba de ocurrir, que es la militarización de la planta y la zona alrededor de la planta de Volkswagen en Pacheco. La patronal todavía no había anunciado 600 suspensiones, cuando de forma preventiva Bullrich llenó de gendarmes, 600 gendarmes y policías bonaerenses, los alrededores de la planta de Volkswagen. No había ningún anuncio oficial de la patronal de Volkswagen de que iban a suspender a los trabajadores. Sin embargo, Bullrich ya le había mandado la custodia. Hay una inteligencia entre la patronal de Volkswagen y el gobierno nacional, clandestina, por fuera de cualquier orden judicial, por fuera de cualquier mecanismo democrático, institucional, para militarizar, amedrentar, reprimir a los trabajadores. ¿Cuál era el mensaje que le querían mandar a los compañeros de Volkswagen? No muevan un pelo frente a las suspensiones, que son despidos encubiertos, porque si no los vamos a cagar a palos. Ese era el mensaje que le estaban dando a los trabajadores de Volkswagen. Y a los compañeros de Volkswagen, que están sufriendo 600 suspensiones por un mes, que se pueden extender hasta incluso por 1 año y medio, que es lo que amenazó la patronal, y que los compañeros denuncian que son despidos encubiertos porque arrancan los retiros voluntarios, que un retiro voluntario es un despido encubierto, y se lo decimos a cualquier laburante, no vale la pena perder el laburo en la Volkswagen para que tengan una indemnización que en 2 años te la vas a quemar y que ningún kiosquito va a sobrevivir a la crisis económica brutal que produce la política del macrismo. No existe la de que entregues el laburo en Volkswagen para ponerte tu negocio y pretender que ese negocio le va a ir bien cuando quiebran todas las empresas bajo el macrismo.
sobre todo las pequeñas y las medianas. Imagínate un par de fletes, un kiosco, lo que fuera, que te vayas a poner con la indemnización. Compañero, no te conviene. Hay que defender ese puesto de laburo. Hay que defender ese puesto de laburo y llamamos a los compañeros de Volkswagen a ver que va un marzo antimacrista, obrero y antimacrista, a ver la iniciativa tremenda que tiene el movimiento obrero contra el macrismo, a no dejarse amedrentar por esos 600 gendarmes, porque vamos a tener millones en la calle contra Macri durante todo marzo. A no dejarse amedrentar por esa patota derechista reaccionaria de Piñanelli y de Les Mata, que está derecha incluso del triunvirato de la CGT, porque boicotea la marcha del 7. El Les Mata boicotea la marcha del 7 cuando hay una cantidad de suspensiones en la industria automotriz que es brutal. Es un gremio que tendría que estar a la cabeza de la marcha del 7 y la está boicoteando. ¿Saben a quién responde políticamente Les Mata? A Diego Boggio. El titular del bloque de diputados de Boggio se llama Sergio Romero y es el diputado de Les Mata, de la lista de Piñanelli. Bueno, esa gente son los que están firmando y garantizando las suspensiones en Volkswagen, amedrentando a los compañeros de Volkswagen, y a los compañeros de Volkswagen les decimos: Piñanelli no es más fuerte que todo el movimiento obrero que va a salir a la calle en marzo. Vengan, compañeros, a las marchas de 6, 7, 8, pónganse en contacto con todo el movimiento obrero y popular, que todos lo vamos a ir a bancar y vamos a contribuir para que triunfe la lucha de Volkswagen contra las suspensiones. Lo mismo le decimos a los compañeros de Atanor, que sufrieron el cierre de las plantas de Varadero y Munro, con 160 despidos, una empresa que produce químicos para cultivos, donde también están amenazados los compañeros de las otras 3 plantas que tiene Atanor en el país, que se está reconvirtiendo en una empresa importadora. Lo mismo que están haciendo las empresas de producción de netbooks, notebooks, etc. Ahora, otro capítulo muy importante en todo esto, y lo digo porque tiene relación con lo del 7 de marzo, y ahora voy a decir por qué, es lo de Van Gogh y la industria tecnológica. Tomaron una medida a principio de año que era eliminar los aranceles a las importaciones de netbooks, notebooks y demás. Tenía un arancel del 35%, ahora es del 0%. Eso generó un aluvión de importaciones de esos productos que son producidos en países donde los trabajadores cobran nada, 2 mangos, y por lo tanto la producción es más barata para los patrones, y entonces entran acá y revientan la producción que está establecida en Argentina. Esa medida fue a principio de año, hubo una marcha muy grande de la UOM, porque cerraron la planta de Van Gogh Vicente López despidiendo a sus trabajadores. En la marcha de la UOM se quedó una reunión con el gobierno, donde el gobierno se comprometió a ver qué hacían con la medida. El propio Caló se reunió con Macri, y la respuesta finalmente del gobierno no fue solamente ratificar que el arancel es 0%, sino sacar un spot del Ministerio de Producción de Cabrera, reivindicando la quita de aranceles, diciendo que ahora, gracias a la quita de aranceles, la gente se va a poder comprar computadoras más baratas. Y que va a poder elegir entre varios productos, los producidos acá, los producidos en el exterior, copiando una publicidad hecha durante la dictadura, que reivindicaba la importación de sillas, y que criticaba las sillas argentinas por romperse, y reivindicaba la posibilidad de comprar sillas del exterior. Sí. Eso es muy popular. Entonces, ¿quién va a comprar esa computadora? Seguro que los laburantes de Van Gogh no, porque ahora la patronal de Van Gogh anunció que a partir de que se ratifica la quita de aranceles, está todo bien con la conciliación obligatoria y las suspensiones que negociaron la conciliación obligatoria, pero va a echar 400 laburantes. Más incluso los que echó cerrando la planta de Vicente López. Entonces la expectativa de la posibilidad de negociar suspensiones con la patronal y que con eso zafás, bueno, con Macri no existe. Entonces hay que ir a una lucha contra el cierre de Van Gogh, hay que ocupar Van Gogh, porque hay que ocupar toda fábrica que suspenda, cierre o despida, y tenemos que ir por el triunfo de los compañeros metalúrgicos, la derrota de esta política antiindustrial de Macri y Cabrera, y defender los puestos de trabajo. No solo Van Gogh no va por comprar esa computadora, nadie va por comprar esa computadora. Si hay cada vez más despidos, suspensiones, inflación. Salieron declaraciones de Sturzenegger diciendo que estos 3 meses la inflación no va a parar de crecer. Sturzenegger, el presidente del Banco Central.
Macri dijo que este año la inflación bajaba a 17%. Todo mentira. Hay un ataque muy importante en el movimiento obrero, y el dato es que es al movimiento obrero industrial, los metalúrgicos con despidos masivos, los trabajadores de las automotrices con suspensiones masivas, contingentes de los sectores estratégicos del movimiento obrero industrial, en un cuadro revulsivo de deliberación muy profunda que ha generado esta marcha del 7. ¿Cuál es el fundamento de la marcha del 7 al Ministerio de Producción? Es esta situación que está sufriendo el movimiento obrero industrial. Y es esta exigencia sistemática de los trabajadores de la industria de que haya una respuesta de los sindicatos contra este desangre, para que se le ponga un torniquete, para que se terminen los despidos y las suspensiones y los cierres. Están desesperados los laburantes, porque ven que pierden el trabajo. En una de las reuniones que tuvimos, uno de los que había participado en la reunión con la CGT decía que la CGT había alargado la marcha del 7, pensando que iba a ser un acto chico con los cuerpos orgánicos y delegaciones. Y esa era la idea original de la dirección de la CGT. Y que apenas alargaron la marcha del 7, fue una aluvión de adhesiones de gremios de todos lados, que terminó convirtiendo la marcha del 7 ya no solo en una marcha multitudinaria, que no va a terminar en el Ministerio de Producción, sino que va a llenar la plaza por la cantidad de gente que va a haber, sino en un paro nacional de todo el movimiento obrero. Eso responde a un revulsivo, una deliberación en el movimiento obrero, que nosotros llamamos a ver con toda claridad a toda la militancia de la TPR, de la izquierda, del kirchnerismo, del antimacrismo, porque ese es el cuadro que está protagonizando el movimiento obrero. Esa es la deliberación, la lucha del movimiento obrero. Bueno, la lucha AGR durante todo febrero, que se convirtió en una causa popular apoyada por un montón de sindicatos, organizaciones que nosotros apoyamos como TPR, con mucha fuerza, también se integra este cuadro. Entonces, estamos protagonizando un momento bisagra, donde el movimiento obrero argentino está confrontando políticamente con el macrismo, donde el movimiento obrero argentino está visibilizando con claridad las consecuencias de la política del macrismo, y donde tenemos que ir a una lucha a fondo por el triunfo de ese movimiento obrero y por la derrota del macrismo. Ese es el planteo, esa es la perspectiva que nosotros hacemos como tendencia piquetera revolucionaria. Y por eso, compañeras y compañeros, para terminar, me parece muy importante desarrollar una lucha política por el triunfo de este movimiento obrero. Visibilizar que como TPR vamos a tener el desafío de intervenir en cada una de estas 9 movilizaciones, aportando esta perspectiva política. Vamos a tener un mes de furiosa lucha política contra el macrismo, mostrándole al movimiento obrero que la salida es el juicio político, que la salida es terminar con el gobierno de Macri, que como dijimos en el curso, en la primera clase del curso Teoría Marxista del Estado, el partido, el imperialismo y la revolución, y la doble presión contra la mujer trabajadora, la perspectiva no es que vamos a volver y que para eso es necesaria la disolución del kirchnerismo dentro del PJ para construir una nueva mayoría electoral en la legislativa 2017, sino que es necesaria la lucha para echar a Macri. ¿Con quién es la perspectiva? Y está vinculada directamente, de la unidad con el PJ que promueve Cristina, con Romero. ¿Quién estuvo en el acto del PJ de San Vicente el otro día? Estuvo Máximo Kirchner, todo lo que hay dando vuelta dentro del PJ bonaerense, llámese Grupo Esmeralda, Grupo Fénix, Grupo Patria, Grupo esto, Grupo lo otro, y Romero de Ocio. Entonces la lista con el PJ es la lista para que después vengan a gobernar los mismos que hoy están boicoteando la marcha del 7. Esa gente. Lo mismo que hoy está boicoteando el juicio político a Macri. Esa gente. No vamos a hacer masa de maniobra para que llegue al gobierno una fuerza política que se prepare
para reventar al movimiento obrero y para absolver al macrismo. De ninguna manera. Nosotros venimos a terminar con la derecha golpista en Argentina y en todo el continente y a defender con uñas y dientes al movimiento obrero. No vamos a permitir que se presente como una política antimacrista ir con Diego Bocio a las elecciones de agosto y octubre de 2017. No lo vamos a permitir. En absoluto. Por eso, compañeras y compañeros, nosotros que sí apoyamos esta lucha, nosotros que el 6 vamos a estar con los docentes, el primero con los inmigrantes, el 7 en la columna de articulación popular planteando el paro nacional y con la columna de mujeres reclamando el paro general del 8, el 8 al frente de la marcha y el paro nacional y internacional de mujeres, el 13 en la marcha piquetera a la Plaza de Mayo, el 15 en el ruidazo contra los tarifazos, el 22 en la marcha nacional educativa, el 24 en la marcha del 24 de marzo y el 30 en el nuevo paro nacional contra el gobierno de Macri. Llamamos a todo el movimiento obrero, piquetero y popular a sumarse a esta lucha política. Vamos para el paro de 72 horas, vamos por el marzo obrero antimacrista, vamos, compañeras y compañeros, por el juicio político a Mauricio Macri. Muchas gracias.